Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 16 de agosto del año 2026. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Saludos fraternos, queridos amigos y hermanos que hoy nos honran con su sintonía y audiencia en esta ocasión. El tema de hoy está tomado de unas frases de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba Él enfrentándose a los religiosos de su época y en ese momento. Entonces el tema del sermón es: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Excelente tema, maravilloso. Jesús, como ustedes ya lo saben y lo habrán notado, Él no se llevaba muy bien con los religiosos de su época, ni los religiosos de su época se llevaban bien con Él. Es más, lo odiaban, si se puede decir así, al grado tal que Él, esta gente, toda esta casta de religiosos de aquella época, planificaron incluso para matarlo. Esta situación que vamos a ver aquí hoy, usted verá a Jesús hablándoles, pero muy seriamente y muy directamente a ellos. ¿Por qué? Porque esta gente había dedicado su tiempo y todo su espacio para esa ocasión y esos momentos en hacerle ver a Él o hacerlo ver a Él como un sujeto que no conocía las Escrituras, y si las conocía, Él las tergiversaba. Así creían ellos. Pero Jesús los enfrentó y cara a cara les dijo. Busque usted en Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 1 que inicia el relato. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Esta delegación, pues, de gente, de fariseos y escribas, era un grupo muy especial, diría, porque eran religiosos, ¿verdad? Y un grupo representativo del judaísmo. Vino a Jerusalén, vino de Jerusalén. Llegaron ahí donde estaba Jesús. Probablemente esta petición fueron de los grandes y poderosos jefes de ellos, y lo mandaron ahí, a esta delegación de fariseos y escribas. Entonces, fíjense bien, conozcamos pues que judíos o judaísmo es la religión de los israelitas, incluso hasta el día de hoy. Dice pues en el versículo 2, según estamos leyendo. 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces eso de comer con manos inmundas para esos religiosos, acuérdense que ahí estaba escribas y fariseos, esos eran enemigos de Jesús. Y bueno, y le llegaron por sus discípulos, pues. Entonces, los discípulos las manos no estaban necesariamente sucias, mugrientas y eso, pero ellos se consideraban ceremonialmente impuras, porque ellos, los discípulos de Jesús, a la hora de comer, no habían seguido las minuciosas reglas religiosas de lavarse las manos conforme a las costumbres judías. No se olviden, fariseos y escribas, enemigos de Jesús, buscaron un hoyito por donde entrar y entraron porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, pero no porque estaban sucias, sino que ceremonialmente, según las costumbres judías, ellos estaban impuros, imagínense. No se habían lavado
según los ritos y todo. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Entonces los discípulos de Jesús estaban siendo acusados de comer con las manos que no habían sido lavadas ceremonialmente y por lo tanto no se habían apartado de la deshonra asociada como haber tocado algo profano. Ellos no se habían lavado las manos, o sea, a la vista de la gente. A lo mejor las tenían muy limpias, ¿verdad? Veámoslo el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea que esta gente habían agarrado que todo, o sea, religiosamente. Y usted cuando llegaba a su casa tenía que lavarse bien las manos porque usted no sabía con quién le había dado la mano, con quién había pasado cerca, con quién a la hora de comprar o de vender tuvo que tocar el dinero y al tocar el dinero se contactó con eso. Posiblemente una mujer andaba en su situación de su periodo y para ellos era inmundo todo eso. Entonces cada vez que ellos ya regresaban a sus casas o donde estaban, si estaban para comer, pues judíos y fariseos, no se olviden, y escribas también, esto pues tenían que lavarse las manos. El lavado de las manos no tenía nada que ver con limpiar las manos sucias. Ojo, la salubridad nunca Jesús la condenó, sino que era un lavado ceremonial, o sea, ceremonialmente, o sea, levantaban las manos y caía el agua sobre aquí por las hendiduras de los dedos. Mire, se deslizaba el agua y caía aquí por esto y lo otro, por la muñeca y todo eso, y llegaba hasta el codo y todo eso. De ahí volvían otra vez esas aguas, volvían hacia abajo, entonces el agua que llegaba al codo venía y quedaba así como goteando. Ese era el lavado ceremonial. Entonces incluía que se vertían agua en una tinaja, pues y entonces sobre las manos de las personas cuyos dedos debían estar mirando hacia arriba, es lo que le decía yo. Entonces, a medida que el agua alcanzaba las muñecas, las personas podían pasar al siguiente paso, que consistía en repetir el procedimiento inicial con los dedos mirando hacia abajo. Entonces luego cada mano debía ser frotada con el puño de la otra. Entonces esa tradición de los ancianos eran los ancianos del templo, ¿verdad?, de los judíos. Esas leyes eran extrabíblicas, no eran bíblicas. Y de la interpretación un tanto desatinada de las escrituras, habían sustituido en la práctica a las escrituras, o sea, habían dejado aparte la Biblia y habían tomado como una máxima autoridad de hacer las cosas las tradiciones de los hombres o de los ancianos. Voy a repetir el versículo 3, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿ya vio? Tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, ellos se habían inventado eso y la gente los tenía como que que estaban haciendo, eso debería ser puro y eso no estaba, con la forma como lo hacía, no estaba en la Biblia. ¿Ya? Entonces, dice en el versículo 4, y volviendo de la plaza, esos judíos, fariseos y escribas, si no se lavan, no comen. ¿Ya? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea que esos eran fanáticos. Y entonces esta gente fanática, que hacía todas estas cosas que acabamos de ver, entonces le reclamaron, o sea, le dijeron a Jesús: mira a tus discípulos, estos no están cumpliendo las tradiciones de los ancianos. Y miren el versículo 5 lo que dice el Señor. 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, que habían llegado espías: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí estaban los grandes religiosos. Que esa costumbre que tenían ellos como costumbre propia, no era bíblica, pero lo hacían creer y hacer sentir a las mismas gentes que eso debía de cumplirse
conforme a la tradición de los ancianos, de los hombres, pues. Eso Dios no lo había ordenado. Entonces, los escribas y los fariseos llegaron desde Jesús en busca de una explicación de la conducta alegadamente deshonrosas de los discípulos de Jesús. En realidad, esta gente estaban acusando a Jesús mismo, pues, de enseñar a sus discípulos a desobedecer las tradiciones de los ancianos. Mire, Jesús los puso en pie. Versículo 6. Respondiendo él, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estaba citando Jesús mismo al profeta Isaías. Y esto los fariseos, los escribas y todos lo conocían bien. Conocían lo que Jesús estaba diciendo como instrucción bíblica. Y citó a Isaías. Entonces, este texto de Isaías está en Isaías 29:13. Ahí lo vamos a sacar arriba. Y entonces, cuando les dijo: hipócritas, ustedes están diciendo mentiras espirituales y están haciendo que, según las tradiciones de los ancianos, de los hombres, que debía de hacerte. Y entonces eso que hacían lo que son las tradiciones, son de conformidad, o sea, de acuerdo a una mecánica común y de todo, y repetitiva, y no la pureza de corazón. Yo he escuchado testimonios de algunas personas que asistían a la iglesia tradicional, usted me entenderá, y dice que lo mismo todas las veces que llegaba, lo mismo, repetitivo, todo. Así que cuentan muchos testimonios, muchísimos testimonios. Decían: así como entré, así salí. Solo lo que hice fue asistir y lo mismo, repiten todas las veces lo mismo. Entonces esas son las tradiciones. Entonces dice el Señor Jesús: pues en vano me honran, enseñando como doctrina, como cosas de Dios, mandamientos de hombres. Oigan lo que les digo: ustedes, fariseos, escribas, judíos, hipócritas, les están enseñando ustedes a la gente que sus tradiciones tienen el peso mayor que la orden de Dios. Ya verá lo que les dice. Miren el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está, miren, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hipócritas. Entonces Jesús los acusó primeramente de haber abandonado todos los mandamientos contenidos en la palabra de Dios. Luego los acusó de haber sustituido esos mandamientos de la ley de Dios con normas hechas por humanos, por los hombres. Igual hoy, pues, según yo entiendo y he oído y me lo han comentado, que esta gente, los religiosos de la religión tradicional, les ponen a la gente las normas y las tradiciones que la iglesia ha seguido y ha hecho para tener subyugada a la gente, que no son de Dios, pero son de la Santa y Madre Iglesia, haciéndole a la gente hacer sentir mal y culpable. Entonces, eso que Jesús les enseñó a sus discípulos y los encaró a los escribas, fariseos, judíos, y les dijo: hipócritas, ustedes están enseñándole a la gente mandamientos de ustedes que ustedes han hecho y sustituyendo los mandamientos que ustedes están haciendo, están sustituyendo a la palabra de Dios. Y entonces por eso son hipócritas, mentirosos, falsos, religiosos. Entonces usted verá que Jesús nunca se llevó bien con los religiosos.
Y habrá temas más adelante para ver y oír y entender que Jesús, Él valorizó la palabra de Dios y dejó aparte, afuera, y la quebrantó, le dijo que no era cierto, esas tradiciones que hasta el día de hoy, en algunos lados de la iglesia tradicional, las tienen como palabra de Dios, siendo esas tradiciones de hombre. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.